¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a compartir con ustedes hoy la clase correspondiente a la semana que comienza el lunes 25 de mayo de 2020. Se trata hoy de la unidad 14 de nuestro programa original y reformulado, que engloba, que comprende tres temas. En primer lugar, la prueba pericial. En segundo lugar, me ocuparé del reconocimiento judicial o inspección ocular, como se la llamaba antiguamente. Y en tercer lugar, el medio de prueba según nuestro programa, que denominaremos prueba de presunciones o prueba indiciaria. Estamos transitando entonces el análisis uno por uno de los medios de prueba que desarrolla nuestro código procesal. Antes de hoy vimos la prueba documental, vimos la prueba informativa, luego vimos los dos medios de prueba que se producen en forma oral y actuada, es decir, a través de la oralidad actuada, la prueba confesional y la prueba testimonial. Les recomiendo para toda esa temática, especialmente para los medios de prueba orales, que vean, por un lado, las simulaciones de audiencia preliminar, cuyos links les envié. Eso sirve para prueba oral, pero también sirve para actos de oralidad actuada en general en el proceso y específicamente para audiencia preliminar, y luego las dos declaraciones testimoniales, que en total no superan los 10 minutos, de audiencias reales, o de una audiencia de un caso real, con todos los defectos que puede tener, pero es en la escena, en la praxis, pero de eso se trata, de que vean un poco cómo funcionan las cosas, sin perjuicio de que tenemos también previsto en el programa original y en el programa reformulado poder dramatizar una audiencia en la que ustedes tengan una participación directa, si bien de manera presencial pareciera que eso va a resultar difícil, pero en estos días vamos a tener que tomar resoluciones sobre lo que sigue en el curso, a partir de que las tome la universidad y particularmente la facultad. Bien, entonces voy a la tarea concreta y entonces empiezo compartiendo con ustedes este archivo, esta diapositiva informatizada referida a la prueba pericial. El tema en nuestro código está desarrollado entre los artículos 457 y 478. En este caso, para el concepto, voy a seguir básicamente la línea del primer artículo de este capítulo. ¿Cuándo recurrimos a la prueba pericial? Cuando, a los fines de la apreciación de los hechos que deben ser objeto de prueba, hacen falta conocimientos especializados en áreas científicas o artísticas o técnicas o industriales que resultan ajenas al derecho, que resultan ajenas al saber del juez. El juez está formado como abogado, igual que los abogados litigantes. Tenemos una preparación en áreas o en el área jurídica. Más allá
de intereses o de conocimientos particulares que podamos adquirir en otras ciencias o artes o temáticas, ese conocimiento particular en principio va a ser insuficiente cuando nos toque actuar sobre una cuestión específica de orden médico, de orden de la arquitectura, por ejemplo. Y es para esas cuestiones específicas que se torna indispensable la actuación de un perito. Entonces, el perito va a funcionar como una suerte de traductor, entre comillas, para el órgano jurisdiccional de aquellos temas que exceden su especialidad, la especialidad en el derecho. Es un traductor, es un intérprete, le acerca ese conocimiento y se lo explicita de modo que lo pueda comprender a los fines de luego apreciar este medio de prueba, y voy al último artículo del capítulo, el 477, o al penúltimo en realidad, artículo del capítulo, cuando el juez tiene que apreciar valoración de la prueba en la sentencia definitiva, el resultado de la prueba pericial a la luz de la doctrina o de la teoría o de las reglas de la sana crítica, en conexión con el artículo 386 del Código Procesal, según vimos en la clase de teoría general de la prueba. En este contexto, propongo, como lo hago habitualmente, una clasificación de pericias, siempre con un fin didáctico. Las clasificaciones no son ni buenas ni malas en sí mismas. La decisión de utilizarlas depende de si pueden resultar útiles para la comprensión del tema. De allí que les traigo esta distinción hoy entre la llamada pericia voluntaria de la llamada pericia necesaria. La regla general en esta materia es que las pericias, y voy a usar esa palabra porque se usa normalmente, pero también voy a usar la expresión que me parece más prolija, dictamen pericial. Digo, entonces, las pericias las distinguimos en voluntarias cuando la decisión de ofrecer este medio de prueba y luego de producirla la toma el litigante, asesorado por su abogado, por razones estratégicas, pero tiene la libertad de emplear una prueba pericial o no emplearla. Funciona como una suerte de carga procesal el ofrecimiento de determinado medio de prueba pericial. No está impuesto por la norma jurídica. E insisto, esta es la regla general. ¿Cuál es la excepción? Las pericias necesarias. En este caso, la norma impone la práctica de determinada pericia o dictamen pericial, y otra voz que se suele utilizar también, peritaje, en determinados asuntos, en específicos asuntos. Y traigo a colación en la pantalla un primer ejemplo que surge del Código Civil y Comercial de la Nación, que, como les he planteado en otras ocasiones, tiene una cantidad de normas de influencia procesal, de influencia en nuestro proceso. En el caso, me refiero al artículo 37 de ese código de fondo, que se ocupa de un proceso que todavía se denomina, y estos son resabios antiguos, aunque no tan antiguos, proceso de demencia o proceso de insania, que no llegaremos a estudiar en nuestro curso, es un proceso especial, pero que modernamente debemos llamarlo proceso que tiende a la declaración de incapacidad de una persona
o proceso que tiende a la declaración de restricción de la capacidad de una persona. Estamos aludiendo a su, comillas, estado mental, o dicho más modernamente, a su salud mental o a su salud psíquica. Y en esos casos es imprescindible, en forma previa a que el juez dicte sentencia definitiva, que cuente con un dictamen pericial. En el caso, la norma dice interdisciplinario. Se da la particularidad también que allí va a actuar una suerte de grupo, de colegio de peritos, normalmente 3 del área de la salud, psiquiatras, psicólogos y de alguna otra especialidad vinculada. Y un segundo ejemplo que podemos dar, son pocos los casos, de pericia necesaria, lo encontramos en otro proceso especial previsto por nuestro Código Procesal, que es el artículo 660 y siguientes, que se ocupa de un proceso muy poco utilizado a nivel de la justicia nacional y a nivel de la justicia federal con sede en la ciudad de Buenos Aires. Les confieso, he visto alguno en alguna ocasión solamente, procesos de mensura. En ese caso es menester convocar forzadamente a un perito agrimensor, pero se trata de excepciones. Muy bien, para ir adentrándonos en el tema, cuando pensamos en prueba pericial, ya di algunos ejemplos, pensamos en prueba de perito médico psiquiatra, de perito médico legista, de perito médico traumatólogo, o bien de perito contador. Se trata de interpretar un balance, de analizar libros de comercio, por ejemplo, o un perito ingeniero en higiene y seguridad industrial, se trata de un accidente de trabajo, o un perito ingeniero en seguridad vial, se trata de un accidente de tránsito, o un perito arquitecto o ingeniero civil, se trata de un edificio que amenaza ruina, un edificio del que se producen filtraciones hacia el edificio lindero. Un perito informático, se trata de determinar si ciertos correos electrónicos salieron de determinada cuenta, llegaron a determinada cuenta, o cierta página web presenta cierto contenido en un momento determinado, o si ciertos WhatsApps intercambiados por las partes del proceso existen, son auténticos, son íntegros tal como se presentaron, eventualmente si fueron adquiridos lícitamente o no, o en forma ilícita. Les he dado algunos ejemplos de profesiones reglamentadas, y en general de profesiones, pero también podría tratarse de una carrera terciaria, o podría tratarse simplemente de un oficio, como un perito joyero, un perito relojero, un marchand, es decir, especialista en cuadros, en evaluación de cuadros, entre otras opciones que se pueden presentar. ¿Cómo vamos a diferenciar la prueba pericial de la prueba testimonial? En general, la distinción parece clara. Para hacer este análisis que ahora les propongo, tienen que recordar ustedes la distinción que vimos en la clase de teoría general de la prueba, referida al concepto de fuente de prueba y al concepto de medio de prueba. En la hipótesis del accidente de tránsito, tenemos a una persona que está a punto de cruzar la calle y presencia los hechos. Y luego, esa es la fuente de prueba. Es convocada al proceso y presta declaración. Allí funciona como medio de prueba. En cambio, en el caso del perito ingeniero en seguridad vial que se va a expedir sobre aquellos hechos
objeto de prueba de este accidente de tránsito, el perito es nombrado en el marco del proceso y realiza su tarea en el marco del proceso, presenta su dictamen pericial. Fíjense que el testigo es fuente y el perito, ambas son personas, el perito es medio. ¿Y dónde puede haber alguna confusión? Aquí, cuando se trata de la hipótesis especial del testigo técnico que analizamos en la clase pasada. Ese médico traumatólogo que estaba a punto de cruzar la calle, que vio al motociclista, que vio los hechos y que lo asistió antes que nadie, cuando declare va a poder dar precisiones sobre la lesión que presentaba en el momento el motociclista. Pero ese conocimiento especializado que tiene no lo convierte en perito, porque él no deja de ser fuente de prueba y su actividad se va a limitar a prestar declaración sobre aquello que percibió y no va a analizar científicamente lo ocurrido, como veremos en la clase de hoy, hará el perito. Dejo para el final el punto de prueba informativa y me concentro ahora en la diferenciación con la prueba documental. Parece clara esa diferenciación. Sin embargo, existen ciertos documentos que tienen un contenido científico, una historia clínica. O bien, se trata de un cliente que me viene a ver para promover un proceso de mala praxis médica, imputándole al médico actuante un error de diagnóstico. Y entonces, como abogado litigante, tampoco tengo formación médica y recurro a los servicios, contrato, o mi cliente contrata a un médico traumatólogo para que nos asesore sobre la materia y para que nos prepare un análisis del caso desde su perspectiva científica y un informe. Nos entrega ese informe firmado a través de un documento. Entonces, allí hay un contenido científico. Pero ¿cómo entra ese contenido científico al proceso? A través de un documento, a través de la prueba documental. Ese médico se va a diferenciar claramente del rol que va a tener el perito en el proceso, por más que su actividad o su contenido tenga un tinte científico, igual que el de la historia clínica, que también va a entrar al proceso por vía de prueba documental. En cuanto a la prueba informativa, parece clara la distinción entre el informe que le requiero a un banco, al registro de la propiedad inmueble o a un sanatorio, y la actividad que va a realizar el perito. Sin embargo, hay un artículo del Código Procesal que es una oportunidad de presentarles, que es el 476, que el Código desarrolla dentro del capítulo de prueba pericial, pero que tiene particularidades. Se trata de la consulta científica. Es poco utilizado, en general cuando se lo utiliza, se lo hace en el camino o en el campo de las llamadas medidas para mejor proveer, que veremos un poco más adelante, ver artículos 36, inciso cuarto, y 484, y concordantes del Código Procesal. Imaginen ustedes en ese proceso de mala praxis vinculado con un parto prematuro, con un error que se le atribuye al médico, del cual deriva el fallecimiento del bebé. Y entonces hay una pericia médica que se presenta en el expediente, hay, lo señalaré luego, informes de consultores técnicos. Lo cierto es que en el expediente hay información técnica contradictoria o pericial contradictoria que no permite que el juez aprecie con claridad, llegue a una conclusión con claridad, tiene grandes dudas, tiene la posibilidad de recurrir al artículo 476. Esto es, solicitar un informe, de ahí la posible confusión, a, por ejemplo, la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, cátedra de ginecología o cátedra de obstetricia, para que, a la luz de los antecedentes del caso, emita un informe acerca de la patología que se da en este caso y si respecto de esta patología la actuación del médico debió haber sido la que fue o debió haber sido diferente. Tiene evidentemente una connotación pericial porque hay un análisis científico, pero la Facultad de Medicina no es un perito, porque para actuar como perito tiene que tratarse de una persona humana anotada en la lista de peritos que señalaré en unos momentos. Entonces, de allí que tiene una relación el 476 con la prueba pericial, pero también con la prueba informativa, aquí en cuanto a que en verdad se trata de un informe que se va a expedir en términos, pero se va a expedir en términos generales respecto de los antecedentes del caso. Es decir, es un instituto, si se quiere, fronterizo entre la informativa y la pericial. No es ni una informativa tradicional ni una pericial tradicional. Bien, estamos hablando de los peritos. Y entonces, en primer lugar, nos preguntamos, ¿sobre qué hechos se expiden? No hay particularidades en términos generales. Según vimos, en teoría general de la prueba, y hemos venido repitiendo en las últimas clases, se trata de los hechos que han sido afirmados, esto es alegados, esto es oportunamente introducidos, controvertidos por las partes y que resultan conducentes. Y aquí profundicemos el análisis. Se puede referir, como en muchas ocasiones, a hechos pasados, la temática específica a tratar por el perito. Imaginen ustedes para una prueba pericial caligráfica, y aquí sale otro ejemplo, el del calígrafo público. Si la persona falleció, el perito calígrafo tiene que expedirse sobre su letra para determinar en un proceso en el que se persigue la nulidad de un testamento hológrafo, para determinar si fue firmado por esa persona o la firma resulta apócrifa. O bien, otro ejemplo de proceso de conocimiento persiguiendo la nulidad de un testamento. Se necesita determinar cuál era la salud psíquica o mental del testador al momento del otorgamiento, porque se plantea que, por ejemplo, no estaba en condiciones, desde el punto de vista de su capacidad, de su discernimiento, de otorgarlo con la libertad del caso o con las facultades del caso, opción 1. Opción 2, se postula que le captaron la voluntad, que su voluntad o su psiquis estaba muy débil, por ejemplo, porque tenía 95 años en ese momento y otras razones, y a tal fin se convoca a un perito médico psiquiatra, por ejemplo. Sobre hechos presentes, hay menos supuestos, pero puede darse en el supuesto al que apunto en la pantalla, posibilidad técnica del cumplimiento de un acto. ¿Es posible realizar en este momento la reparación de un monumento, si este fuera el tema conflictivo? O bien, agrego aquí ejemplos típicamente de prueba anticipada. Del primer piso del edificio se producen filtraciones hacia el local de la planta baja. Entonces, como vimos como ejemplo cuando estudiamos el instituto de la prueba anticipada, artículo 326 y siguientes del Código Procesal, se podrá ofrecer un perito arquitecto a los fines de que se expida si hoy en día hay filtraciones, si éstas deben cesar, si hay daño producido en el local y cuál es la entidad de ese daño. Como prueba anticipada, porque cuando
este hecho presente, si lo hacemos la pericia en la época normal, en la etapa probatoria, las filtraciones indudablemente ya van a haber cesado y ya va a haber habido una reparación, tanto de la causa cuanto del daño, y no lo va a poder apreciar, no, por ejemplo, se requiere la estimación del daño, y para eso hay que idealmente ver el daño en vivo, por eso lo de prueba anticipada, pero este sería un hecho presente. Y hechos futuros también, en muchas ocasiones le requerimos este tipo de data probatoria, este tipo de información a un perito sobre el pronóstico de una enfermedad, si el trabajador contrajo una enfermedad en su columna a consecuencia de la postura corporal que durante muchos años realizó, nos va a interesar cuál es la evolución de esa enfermedad, si se puede curar, si no se puede curar, qué grado de incapacidad le genera en su capacidad laborativa. Algo similar ocurre en el caso de un accidente de tránsito o de trabajo. Se le va a requerir al perito que, por ejemplo, indique si esa persona va a poder reincorporarse al mercado laboral normalmente luego del padecimiento físico o eventualmente psíquico que ha sufrido a raíz del accidente. En todos estos ejemplos seguimos pensando en peritos médicos en distintas especialidades, traumatólogo, psiquiatra. O la eventual consistencia de un edificio en determinada cantidad de años, volvemos al caso del perito arquitecto o del perito ingeniero civil. Aquí se trata de pronosticar el futuro con una base científica. Los peritos, en un desarrollo que haré luego del procedimiento, pero ahora me concentro en sus deberes y sus derechos. Una vez nombrado el perito, lo que va a ocurrir en la audiencia preliminar, se lo notifica por cédula electrónica y tiene el deber de aceptar el cargo conferido dentro del plazo de 3 días, ver artículo 469 del Código Procesal, a cuyo fin deberá concurrir personalmente al juzgado. Si bien en los últimos tiempos se ha empezado a admitir en algunos casos, pero esto no surge del código, que acepte a través de una presentación o de un escrito electrónico. Este es el futuro, posiblemente cercano, pero todavía no es la regulación del Código Procesal. Si no acepta el cargo, será removido y eventualmente se le aplicará una sanción y habrá que nombrar otro perito y repetir el ciclo. Una vez que aceptó el cargo, tiene que empezar a desarrollar su actividad. Los pasos que siguen muestran el desarrollo de esa actividad. La primera referencia a la que llamé aquí practicar la pericia no debe inducir a confusión. En realidad, quiero referirme allí a que el perito, antes de presentar su producto, en términos de teoría de los sistemas, antes de presentar su dictamen pericial, que es en realidad la culminación de su tarea, tiene que ir dando una serie de pasos. Según Falcón, podemos trazar aquí un parangón entre la actividad del perito y la actividad del historiador, especialmente para el paso número 1, el momento o la fase heurística, con H. ¿Qué quiere decir? Tomando de la historia. Lo primero que tiene que hacer es preparar la tarea. Y para preparar la tarea, típicamente un perito médico le va a pedir al actor que exámenes complementarios, por ejemplo,
análisis clínicos, por ejemplo, un electrocardiograma, por ejemplo, una tomografía computada, etc. También dentro de este campo, un paso que siempre cumplen los peritos médicos consiste en fijar una fecha para revisar en su consultorio al actor. Y entonces, con estos elementos, puede seguir con el paso número 2. El paso número 2, la etapa número 2, es la etapa de elaboración. Y aquí va a observar todo el material, todos los antecedentes que ha recopilado la prueba documental obrante en el expediente vinculada con los padecimientos médicos, los exámenes complementarios que ha requerido, la observación que hizo a través de la revisación del actor, del interesado, y ello lo va a llevar a la fase 3, que consiste en la fase en la elaboración de las conclusiones en base a los antecedentes de la fase heurística y la fase de elaboración. Si se tratara del perito ingeniero, irá a ver el edificio, eventualmente requerirá los servicios de un calculista, si fuera necesario. En el caso del perito informático, como paso número 1, examinará el disco rígido, examinará las cuentas de correo electrónico, sean cuentas POP3, sean cuentas IMAP, examinará el teléfono inteligente, examinará el DVD, examinará el CD, y luego hará la elaboración y luego llegará a las conclusiones necesarias. Hasta allí las tareas preparatorias. Luego, presentar el dictamen, punto que veremos enseguida, según el artículo o con los requisitos del artículo 472 del Código Procesal. Y una vez que presentó el dictamen y se sustanció, como explicaré más detalladamente pronto, tiene también el deber de contestar aquello que las partes hayan planteado u objetado respecto del dictamen pericial. Sobre eso, insisto, voy a volver. ¿Y qué derechos tiene el perito? El primero consiste en solicitar un anticipo una vez que se ha presentado, ha aceptado el cargo, dentro del plazo de 3 días tiene el derecho de solicitar un adelanto, una suma de dinero para afrontar aquellos gastos que sea menester que realice, porque la idea es que no debe afrontarlos de su peculio. En principio no nos referimos a la nafta para llegar al edificio o a la tinta, al cartucho de tinta para imprimir el dictamen pericial. Esos son gastos corrientes de los que en principio debe hacerse cargo, luego tendrá una regulación de honorarios. Pero sí gastos que puedan considerarse, entre comillas, extraordinarios, como podría ser, si se tratara de un perito calígrafo, hacen falta una serie de materiales para elaborar la pericia para cada caso, o si el perito tuviera que trasladarse fuera de la circunscripción territorial, tuviera que viajar para visitar una fábrica que se encuentra fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y esto además requiriera que se quedara a dormir en la zona. Entonces, ese tipo de gastos sí pueden justificar seriamente un anticipo para gastos. Luego, estos gastos que tendrá que adelantar el proponente de la pericia, el actor o el demandado, o si la ofrecieron el actor y el demandado, tendrán que afrontarlos
por su orden, es decir, en este caso, si hay un actor y un demandado, el 50% cada uno, digo, luego ese gasto irá a formar parte de las costas del proceso. Esto quiere decir que quien lo haya pagado podrá recuperarlos en la medida en que el contrario, supongamos que los pagó el actor, el anticipo de gastos, en la sentencia definitiva se condena al demandado, se le imponen las costas, conforme al régimen general de los artículos 68 y siguientes del Código Procesal. Esto quiere decir que en el momento en la etapa de ejecución procesal forzada, el demandado no solo tendrá que pagar el monto de la condena, sino también tendrá que reintegrarle al actor los gastos realizados, entre ellos el anticipo de gastos. Otro punto para remarcar en este contexto se refiere al artículo señalado, el 463 del Código Procesal, pues encontramos allí el único supuesto de caducidad de la prueba pericial. Una vez fijado el anticipo de gastos, corresponde, el juez ordena que él o los interesados lo depositen o eventualmente se lo paguen en forma extrajudicial al perito en el plazo de 5 días desde la notificación por cédula. Y quien no cumple con esa intimación, con ese pago, con ese depósito, incurre en caducidad de la prueba pericial. Y esto concretamente quiere decir que pierde la posibilidad de producir la pericia. De modo tal que hay que estar muy atentos al cumplimiento de ese recaudo. El segundo derecho del perito, muy importante para ellos, consiste en que tiene derecho a obtener una regulación de honorarios en la oportunidad procesal correspondiente, igual que lo tenemos los abogados litigantes. ¿Cuál es la oportunidad? Cuando estudiemos sentencias definitivas, veremos que uno de los puntos que el juez debe satisfacer al dictar la sentencia consiste en regular los honorarios de los profesionales intervinientes, abogados y también peritos en las distintas áreas, en las distintas especialidades. Si bien varias profesiones tienen una norma propia que establece los aranceles en cada una de ellas, desde el año 2018, la ley 27.423, que reemplazó a la ley 21.839, se ocupa de los honorarios, no solo como antes de los abogados y de los procuradores, sino también hoy de los honorarios de los peritos. Y establece que corresponderá regularle a los peritos sobre el monto base una suma, que el juez determina, una suma que consiste en un porcentaje, o que se determina a través de un porcentaje, con un mínimo del 5% y un máximo del 10%. Entonces, del 5 al 10% de la suma base. ¿Y cuál es la suma base? La determina el juez en la sentencia, y también la ley 27.423 trae algunas pautas al respecto. ¿Y quién paga los honorarios de los peritos? El que en la etapa decisoria y en la etapa impugnativa, es decir, en la sentencia, en aquella que adquiera firmeza, en aquella que pasa en autoridad de cosa juzgada, digo,
tenga impuesta las costas. Si aplicamos la regla o el criterio objetivo de la derrota, el que pierde paga, que es el principio general. Entonces, si se admite la demanda, el condenado en costas será el demandado. Si se rechaza la demanda, el condenado en costas será el actor. Ahora bien, aquí hay alguna particularidad para señalar que resulta de los artículos 77 y 478 del Código Procesal. Porque aquí el legislador se preocupa por la siguiente situación. El perito, que se anota voluntariamente en un registro que lleva el Poder Judicial, volveré sobre este punto, el perito, al cabo de su tarea y cuando se dicta la sentencia, tiene una regulación de honorarios. Tiene el derecho de cobrarle al condenado en costas. Y si el condenado en costas no le paga porque es insolvente y no tiene posibilidad de ejecutar esos honorarios y no los percibe, ¿qué ocurre? En el caso de los peritos, se les otorga el derecho de reclamar sus honorarios al no condenado en costas hasta el 50% de la regulación. Así que, si le regularon 20.000 pesos, le puede reclamar al que ganó, al no condenado en costas, hasta, dije 20.000, hasta 10.000 pesos. El resto solo se lo puede cobrar al condenado en costas. Y si no se lo puede cobrar, lo pierde. Visto desde la perspectiva de nuestro cliente ganador de un proceso, es difícil de explicarle. Ganamos, pero le tenemos que pagar los honorarios al perito contador, al perito médico, al perito ingeniero, con el límite del 50%. Esta norma se incorporó a nuestro régimen jurídico procesal en 1996, reconociendo la situación de que en muchos casos los condenados en costas no pagan por insolvencia, fundamentalmente, y si los peritos, que son profesionales particulares, no tuvieran esta chance, posiblemente no se anotarían para actuar como tales y habría una carencia de peritos, como ocurre en algunas ocasiones, habría una carencia de peritos y nos faltaría esta herramienta que resulta fundamental en la mayoría de los juicios. Por eso primero, como un criterio jurisprudencial y luego como un criterio ya impuesto en la ley, se estableció esta pauta. Voy a hacer, como hacemos siempre, un pequeño intervalo y retomo en un próximo bloque.